Estamos conectados de México, Sonora, Hermosillo. Damos gracias al Padre por este tiempo. Y hoy vamos a tener un tiempo de palabra, de ministración. Buen reposo para todos, aquellos que guardan el día de reposo. Damos gracias a Yahweh. Y vamos a comenzar hoy con un horario diferente, pero vamos a tener una palabra, una ministración de parte de nuestro Padre. Hoy va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a través de su palabra, a través de su Ruach. Así que hoy abre tu corazón, dispone tu corazón a Yahweh para que Él hable a tu vida y pueda ser de bendición. Así que vamos a comenzar con una oración al Padre que hoy pueda ministrar a tu vida, que este mensaje que fue de tanta bendición para mí, cuando Él me lo dio, pueda ser de bendición también para vos. Así que vamos a iniciar con una oración. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros. Gracias porque sabemos que todo ayuda bien para los que son llamados bajo tu propósito. Yo te pido, Padre, en el nombre de Yahshua, que este mensaje pueda ser de bendición para tus hijos, que pueda ser bendición para todo aquel que es hijo tuyo, todo aquel que es discípulo del Mashiach. Yo te pido, Padre, que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de ellos y para todo aquel que lo escuche. En el nombre de tu Hijo amado, yo te doy gracias, que tú puedas a través de tu Espíritu ministrar los corazones, ministrar las almas, que ellos puedan recibir de ti, Padre, que ellos puedan recibir tu amor, tu perdón, tu misericordia, que ellos realmente puedan ser bendecidos. En el nombre de Yahshua yo te doy gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con este mensaje. Un mensaje que tiene que ver con nuestro amado Yahshua, nuestro amado Mesías. Y el título de este mensaje se llama No es digno de mí. Así se llama el título de este mensaje, No es digno de mí. Y esas palabras las usó el Mesías. Él dijo, no es digno de mí. Ahora, ¿a qué se refirió el Mesías? ¿A qué se refirió Yahshua cuando dijo, no es digno de mí? Cuando vamos a las Escrituras, Yahshua claramente, cuando Él vino, cuando el Padre lo envió a la tierra a predicar la restauración de las dos casas, a predicar las buenas nuevas, cuando Él vino a poder traer el reino de Yahweh, y Él dijo algo muy interesante, de entre todas sus enseñanzas, que ahora vamos a escudriñar, vamos a ir a las Escrituras, dijo algo muy importante, y Él dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y saben que el Mesías, Yahshua, vino a traer salvación, perdón, justificación, redención para con el Padre, y también salvación, vida eterna. Pero tenemos que entender de que Él, por medio de su sacrificio y por medio de nuestra fe en Él, podemos aceptar su sacrificio y volver a nacer a través del Espíritu de Yahweh. Pero también Él dijo que sean sus discípulos. La palabra en el hebreo es talmidim, que es obedientes a Yahshua. Y cuando Él dice ahí que tenemos que tomar la cruz, tomar y seguirlo a Él, pero el que no toma la cruz, no le sigue, no es digno. Por eso hoy vamos a escudriñar esa frase, esa palabra, esa expresión que el Mesías hace cuando dice no es digno. La palabra digno o dignidad, ¿qué significa? Y saben que la palabra digno significa correspondiente, merecedor, o alguien que es apto. Es decir, que no cualquiera puede ser discípulo de Yahshua. Solamente el que es digno, el que se lo merece, el que le corresponde, el que es apto. ¿Y por qué digo esto?
Porque muchas veces nosotros en la iglesia cristiana o en alguna denominación nos enseñaron de que teníamos que creer en Yahweh, creer en su Hijo, creer, aceptarlo, recibir al Espíritu, y ahí sí éramos hijos de Yahweh y hijos de Yahshua, discípulos de Yahshua. Pero no cualquiera puede ser discípulo de Yahshua, porque hoy lo vamos a descubrir. No cualquiera es digno de ser talmidín, discípulo obediente al Mesías. Solamente el que cumple un requisito. Por eso claramente él dijo, no cualquiera, solamente el que cumple estos requisitos es digno, es correspondiente, es merecedor, es apto de ser discípulo mío. Cuando Yahshua buscó a los apóstoles, él los escogió, los eligió de antemano. ¿Y de qué manera lo hizo? A través del Padre, a través de Yahweh, en la predestinación. En la predestinación, el Padre decidió que él tendría sus talmidín, sus discípulos, aquellos que le serían obedientes al Mesías. Y que a pesar de que eran hombres comunes y corrientes, tenían que aprender a ser dignos para Yahshua. Por eso tenemos que entender qué significa el ser digno. Es una gran bendición llegar a ser talmidín de Yahshua, discípulo del Mesías. Pero es una gran responsabilidad. Cuando Yahshua dice, el que no toma su cruz, ¿qué es cruz? Muerte, sacrificio. Es morir a una vida natural, a una vida sin Yahweh, a una vida sin el Mesías. La cruz es muerte. La cruz nos representa santidad, la cruz nos representa algo poderoso, la cruz es un instrumento de muerte. Cuando vamos a la historia, sabemos que la cruz es un instrumento de muerte, como la X o la estaca. Son instrumentos de muerte de siglos tras siglos tras siglos, que viene en la historia de la humanidad. Pero nos damos cuenta de algo. Cuando él dice, no es digno de mí, ¿es por qué? Porque no está preparado para ser discípulo del Mesías. No es digno de mí representa que no es merecedor de recibir. No es en sí merecedor de alcanzar lo que Yahshua tiene preparado. No le corresponde, no es apto para ser discípulo del Mesías y para estar al lado de él. Mateo capítulo 11, versículo 25. Yahshua dijo, Padre, exalto tu nombre y te adoro, porque tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Porque tú, Abba, tu Padre, escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué dice Yahshua? Tú, Abba, tu Padre, escondiste estas cosas. ¿Qué es esconder? Tener oculto. Esconder es tener oculto a los ojos naturales. Escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? Sus verdades, sus enseñanzas, su Torá, sus instrucciones. ¿A quién se las escondió? A los sabios. ¿Y qué más? A entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los conocedores de la sabiduría humana. Es decir, que las verdades de Yahweh, su Torá, sus instrucciones, fueron reveladas a gente común y corriente. No a sabios ni entendidos en los tiempos de la humanidad. Y las revelaste ¿a quién? ¿Qué significa revelaste? Sacar el velo.
Eso es Idgalú en hebreo, que es Apocalipsis. Apocalipsis es sacar el velo, es decir, entender las profecías, entender los últimos tiempos. Y dice, y las revelaste, le sacaste el velo, ¿a quién? Para los niños, para los que volvieron a nacer, para los bebés espirituales, para gente común y corriente. Es decir, que Yahshua claramente decía, tu verdad, Padre, tus principios, tus verdades fueron reveladas a personas común y corriente. Y a través de su palabra, el Mesías cumplió la Torá. Yahshua cumplió la Torá. Yahshua cumplió los mandamientos. ¿Para qué? Para que gente común como vos, como yo, desde el siglo I en adelante, pueda ser discípulo del Mesías. Ahora, cuando él dice, no es digno de mí, ¿lo dice como algo imposible? No, lo dice como que nosotros podemos alcanzar a ser discípulos de él. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Yahweh escogió lo vil, lo menospreciado, lo que para el hombre es echado como basura, sin importancia. Yahweh ve el corazón del hombre. Yahweh ve lo que el hombre no ve. Cuando Yahweh le dijo al profeta Samuel, yo no miro el parecer, yo miro el corazón. Cuidado, Samuel, porque el hombre mira el parecer, pero yo miro el corazón. Entonces Yahshua sabía que las verdades del Padre, su Torá, sus instrucciones, eran reveladas para gente común y corriente, con imperfecciones. Por eso él dijo, no cualquiera puede ser mi discípulo, solamente el que muere a su yo, el que muere, el que lleva la cruz, el que muere a sus principios, a sus pensamientos, a sus valores, a su ideología y comienza a caminar en la Torá de mi Padre, en las verdades de mi Padre, en las enseñanzas de mi Padre, porque así será digno de ser llamado discípulo mío. Todos los apóstoles enseñaban la Torá de Yahweh, los mandamientos, los principios, las verdades espirituales. Y ellos aprendieron a ser discípulos del Mesías a pesar de sus errores. Porque muchos cometieron errores. Y sigue diciendo Yahshua, versículo 26. Sí, Padre, porque a ti te ha agradado revelar tus verdades a personas comunes, niños, personas sencillas. Porque así lo has decidido y los has determinado. Porque todas las cosas me fueron entregadas por Él. Ahí Yahshua le está diciendo a los discípulos. Todo lo entregado, todo lo que existe, lo que se ve, lo que no se ve, desde Bereshit, desde el principio, Yahweh, su Padre, le dio todo a su Hijo. Todo me fue entregado por mi Padre. ¿Y qué es ser entregado? Autoridad. El Padre me entregó, el Padre me dio autoridad. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y saben, necesitamos escudriñar este versículo. Porque es un versículo que todos conocemos, pero acá hay muchas verdades espirituales. Nadie conoce al Hijo, dice Yahshua, sino el Padre. ¿Quién conoce a Yahweh? Solo el Hijo. Porque solo el Hijo vio al Padre. Solo el Hijo conoce al Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es decir, que ¿cómo hacemos para conocer a Yahweh?
conociendo al Hijo. Y luego dice, ¿cómo conocemos al Hijo si solo el Padre lo conoce? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para conocer a Yahweh? ¿Cómo hacemos para conocer a Yahshua? ¿Cómo hacemos para conocer al Padre? ¿Cómo hacemos para conocer al Hijo? Para conocer a Yahweh, para conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Tenemos que creer en el Hijo. Tenemos que aceptar al Hijo. Porque si vemos al Hijo, creemos en el Hijo y aceptamos al Hijo, llegaremos al Padre. Ahora, ¿cómo podemos conocer al Hijo? Por medio de Yahweh, de lo que Él hizo, mandar a su Hijo para darnos perdón, salvación, justificación, santificación y vida eterna. Entonces Él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ustedes no me conocen, pero mi Padre sí. Ni nadie conoce al Padre, solo el Hijo. Es decir, nosotros estamos conectados, estamos unidos, pero para que ustedes conozcan a mi Padre, primero me tienen que conocer a mí. Y para que me conozcan a mí, tienen que conocer al Padre. Es una intimidad. Cuando Él dijo en Juan, tú y yo somos uno, hablaba de intimidad. No hablaba de igualdad, hablaba de intimidad. Son dos conectados, el Padre y el Hijo. Y luego dice, a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y de qué manera podemos conocer a Yahweh? Por medio del Hijo. ¿Y de qué manera podemos conocer al Hijo, a Yahshua? Por medio del Espíritu. Porque todo aquel que crea en Yahweh y todo aquel que crea en el sacrificio de Yahshua recibirá el Espíritu de Yahweh. Por eso Yahshua claramente estaba diciendo, no cualquiera puede ser discípulo mío, solamente el que está en la verdad de mi Padre, solamente el que entiende que yo soy el Hijo de Yahweh, el Hijo de mi Padre, y que su verdad está en mí, porque yo soy la verdad, dice Yahshua. Y el que quiera ser mi discípulo debe guardar los mandamientos, las verdades espirituales y los principios que el Padre me enseñó. Por eso sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Un versículo tan famoso, tan conocido, donde Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. ¿Quiénes son los que están trabajados? Los que tienen problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Todos. Vos, yo, todos tenemos problemas. ¿Y qué más? Cargados. ¿De qué? De preocupaciones. ¿Cuántos tienen problemas y preocupaciones? Todos. Vos, yo, todo el mundo tiene problemas. Vengan a mí, dice, y yo los haré descansar. ¿Qué es descansar? Tener shalom, tener paz, quietud a través del Espíritu de Yahweh. Es decir, que para ser discípulos de Yahshua y ser dignos, tenemos que aprender a ir delante del Mashiach y entregarle las cargas y entregarle los problemas y dejar que el Espíritu de Yahweh nos dé shalom, nos dé paz. Porque sigue diciendo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así hallarán descanso para su alma. Es decir, aprendan a entregarme las cargas. Y las cargas y las preocupaciones, dice, a mí me las tienen que entregar. A Yahshua. Y dejar que Él, a través del Espíritu del Padre, nos dé shalom. Pero ¿qué más sigue diciendo? Lleven mi yugo. ¿Qué es el yugo? Un madero, un palo que va en el hombro de los animales para marcar un camino. Lleven el madero, lleven el yugo.
junto al lado mío, caminen al lado mío y pónganlo sobre ustedes el yugo y aprendan de mí. Y eso es lo que hoy nuestro amado Salvador nos dice: aprendan de mí. ¿Cómo tenemos que aprender? ¿De qué manera podemos aprender de Yahshua? Leyendo la Torá, leyendo las Escrituras, leyendo las cartas de los apóstoles, leyendo las enseñanzas del Mesías. De esa manera vamos a aprender quién es Él, cómo Él hablaba, lo que Él pensaba, qué cosas hacía y cómo era obediente al Padre. Porque dice: aprendan de mí, que soy manso. ¿Y saben la palabra manso lo que significa? Que no ataca, no es agresivo. Alguien manso es aquel que siempre evita los problemas, siempre evita las peleas. Soy manso y humilde. ¿Qué es la humildad? Contrario a la soberbia. ¿Saben quién es alguien humilde? Aquel que acepta la debilidad de otros. Aquel que se pone del otro lugar. Por eso Él dijo: aprendan de mí, caminen al lado mío. Y muchos hermanos siempre me preguntan: ¿y cómo sé cuando Yahshua me habla o Yahweh me habla? Te das cuenta porque el Espíritu de Yahweh te lo hace sentir espiritualmente. Y Él quiere que caminemos a través del Espíritu, ser semejantes a Él. Ser dignos de ser llamados discípulos de Él. El único que es digno de ser discípulo de Yahshua es aquel que hace lo mismo que hizo Él en la tierra. Porque Él nos mostró el camino que deberíamos tomar guardando los mandamientos del Padre. Por eso Él dijo: aprendan de mí, yo doy el ejemplo. Él es el ejemplo. El pastor no es un ejemplo. El moré, el roé, el líder, quien sea, no es ejemplo. Yo no soy un ejemplo. El único ejemplo a seguir es Yahshua. ¿Y pero cómo sé cómo es Él, lo que Él hacía? Hay que escudriñar. Hay que estudiar las Escrituras. Hay que ver y profundizar lo que Él enseñaba. Para entender realmente si somos dignos de ser llamados discípulos de Él. Aprendan de mí, que soy manso, que soy tranquilo y humilde, que acepto a todos por igual. Y así dice Él, si llevan el yugo, si llevan el surco, si caminan conmigo y aprenden de mí, van a ser igual que yo, van a ser mansos, van a amar, van a ser tranquilos, van a querer siempre pensar bien, van a querer ayudar a la gente, van a ser humildes, van a aceptar a otros por igual. Díganme si no necesitamos ser como Él dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, con los hermanos. Cuánta hipocresía, cuánta religiosidad, cuánto juzgamiento hay dentro del pueblo de Yahweh. Y Yahshua nos marca el camino. Y Él hoy dice: muchos quieren ser discípulos míos y no son dignos de mí. No son dignos de caminar al lado mío. No son dignos de aprender porque no son mansos, no son humildes porque tienen el corazón duro, tienen el corazón religioso, tienen el corazón de piedra y no escuchan el Espíritu de mi Padre. Porque si hacen lo que yo digo, dice Yahshua, así hallarán descanso para su alma. ¿Qué es el descanso? Es Shabbat, reposo, paz, seguridad, firmeza. Eso es reposo. Estar en la presencia del Padre a través del Espíritu. Y no digo de guardar el día de reposo solamente, vivir en una quietud espiritual, en una paz interior. Una paz que no te la da nadie, solo el Espíritu de Yahweh y solo nuestro amado Yahshua. Y luego dice: porque mi yugo es fácil. El yugo para caminar con Él es fácil, no es difícil. Y ligera mi carga.
¿Cuál es la carga? La obediencia. Si lo hacemos por amor, nunca va a ser complicado. Nunca va a ser la carga difícil. Por eso él claramente decía, aprendan de mí, porque no todos son dignos de ser llamados discípulos, seguidores míos. Y luego sigue diciendo, porque muchos piensan que yo he traído unidad, amor, pero se equivocan. No piensen que he venido a traer paz sobre la tierra, porque no he venido por esto, sino vine a traer espada y división. He venido a poner enemistad entre el hijo y el padre, entre la hija y su madre, entre la nuera contra la suegra. Yo vine a traer división. ¿Por qué dice esto él? Porque va a haber gente dentro de una familia que va a querer caminar con Yahshua, que va a querer ser discípulo, que va a querer ser digno de él. Pero va a haber otros que no. Y el hijo que querrá ser discípulo de Yahshua, querrá caminar en la verdad de Yahweh, y el padre no. Y la madre querrá caminar en la verdad y la hija no. Él trae división. Pero no porque sea algo malo, sino porque el hombre decide. El ser humano decide ser hijo de Yahweh y ser discípulo de Yahshua. Y muchos creen que son discípulos de Yahshua y no lo son. Porque no son dignos. Porque no hacen lo que Él manda. No mueren a su yo. No son humildes. No son mansos. No aprenden de Él. Muchos dicen ser discípulos. Muchos dicen ser grandes siervos, siervas de Yahweh. Ser grandes discípulos de Yahshua. Pero los frutos dicen lo contrario. Pero los frutos del Espíritu no aparecen. Por eso Él dice, cuidado, porque ustedes están equivocados, yo no traigo paz. Traigo paz para los que están conmigo y para los que caminan conmigo y para los que son realmente dignos de ser discípulos míos. Pero no traigo paz sobre la tierra. Porque traigo división, porque muchos van a querer seguir y otros no. Y saquémonos de la idea de la cabeza que yo y mi casa serviremos a Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Yahweh si cada corazón se inclina ante Yahweh y cada corazón se inclina ante el Mashiach para ser verdaderamente discípulos aprobados para Yahshua. Porque acá lo que él está diciendo en el contexto de la Escritura, para los que creen en mí y para los que no creen, va a haber una división. Y es doloroso, pero es una realidad. Y luego sigue diciendo en el versículo 37, el que ama a su padre o madre, hijos, madre, padre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y Yahshua es fuerte con lo que dice acá. Es fuerte el mensaje. ¿Quién no ama a su padre o a su madre? ¿Quién no ama a sus hijos? El que ama más. Él está diciendo, me tienen que amar más a mí. Tienen que amar a mi Padre sobre todas las cosas. El gran mandamiento, amarás a Yahweh, tu Elohe, tu Padre Celestial, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu energía, con toda tu vida. El gran mandamiento. Pero él dice, me debes amar más a mí que a tu papá, que a tu mamá, que a tus hijos. ¿Saben por qué? Porque Él nos predestinó junto con el Padre. Para que Él, junto con el Padre, sea nuestro primer amor. Por eso Él dice en Apocalipsis, se han olvidado de su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Papá, mamá, hijos, esposa, esposo? No, primer amor es Yahweh. Y después amar a su hijo. Porque todo aquel que ama a Yahshua, ama a Yahweh. Todo aquel que ama a Yahweh, ama a Yahshua. El que ama al Padre, ama al Hijo. El que ama al Hijo, ama al Padre. Porque los dos están conectados.
Y él dice, no es digno de mí, no es merecedor de mí, no es correspondiente a mí, si primero aman a su familia antes que a mí. Y es fuerte lo que dice él, pero es una realidad. Amar a la familia antes que Yahshua. ¿Qué es lo que significa? Que no somos dignos de ser llamados discípulos de él. No estamos aptos para seguir sus pisadas. Porque si amamos a nuestra familia más que a él, no somos dignos. Tomar la cruz es morir a nuestra vida. Y no significa abandonar a la familia. No significa abandonarle el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Todo lo contrario, amarlos. Pero primero está Yahshua en mi vida. Primero está Él en mi corazón. Porque Él es mi Salvador. Él es mi amado. Él es mi futuro esposo. Él es mi hermano mayor. Él es el Hijo de Yahweh. Y yo debo de amarlo. Primeramente al Padre y luego a Él. Y luego a mis seres queridos. Porque eso es lo que Él nos está enseñando. Por eso no todos son dignos de ser llamados discípulos de Yahshua. Y luego dice, el que no toma su cruz, el que no muere a sus deseos, a sus sueños, sus metas, el que no pone lugar a mi Padre en primer lugar y luego a mí, el que no toma su cruz, el que no muere y no me sigue, no es digno. Morir y seguir. ¿Qué es seguir? Obedecer. Como dice Pablo, lleguemos a la plenitud de nuestro amado Mesías. Como Él nos dejó el ejemplo, sigamos sus pisadas. No es fácil seguir a Yahshua. Pero el que se lo disponga a través del Espíritu de Yahweh, lo podemos hacer. Podemos ser dignos de Él. Pero debemos aprender algo. Debemos hacerlo por amor. No podemos hacerlo por imposición. No podemos hacerlo por obligación. Ser digno de Yahshua es estar en Él, sobre todo con el Padre y en obediencia. Seguir a Yahshua es ser obediente. No sigas a un pastor, no sigas un ministerio, no sigas una iglesia, no sigas un moré, no sigas un roé, no sigas al hombre. Sigue a Yahshua. Sobre tu vida debe estar Yahweh y Yahshua. Y a través del Espíritu de Yahweh vas a poder amar a tus seres queridos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Venimos del Padre, venimos de su reino, venimos de su Hijo. Y ellos tienen que estar en primer lugar en nuestras vidas. Los apóstoles entendieron que tenían que ser dignos. Dignos, aprobados, correspondientes al Mashiach. Por eso luego termina diciendo, el que halle su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida en este mundo, por causa de mí, la hallará. Ahora entendemos lo que significa este versículo. El que halla su vida en este mundo. ¿Qué es hallar su vida? Desarrollarse. Trabajar, estudiar, ganar dinero, vivir bien, tener placeres, etcétera, etcétera. Y no está mal. Todos tenemos que hacerlo. Pero el que se enfoca primeramente en este mundo, dice, el que haya su vida en este mundo, la perderá. Porque su mirada está puesta en este mundo. Y todo aquel que tiene a Yahweh, ha aceptado su Hijo y tiene a su Espíritu, su mirada no puede estar en este mundo. Tiene que estar en el reino del Padre. Porque estamos de paso por este lugar. Por eso dice Yahshua, el que se concentre en ganar su vida en este mundo, la va a perder. Pero el que pierda su vida en este mundo, por causa es propósito. Por propósito de mí, ¿de qué?
de ser discípulos de Él. Cuando aprendemos a ser discípulos de Yahshua, vivimos como el mundo no vive. Vemos como el mundo no ve. Empezamos a vivir, a experimentar, a caminar como el mundo no lo hace. Y nos ven raros, extraños. Pero estamos aprendiendo a caminar como Yahshua mandó, ser dignos de Él. Yahshua era un hombre más, común y corriente, pero había una gran diferencia. Tenía el Espíritu de Yahweh. Y cuando Él hablaba, cuando Él miraba, cuando Él caminaba, cuando Él vivía y hacía cosas, marcaba la diferencia. Y tenemos que aprender a ser discípulos de Yahshua, ser dignos de Él, para estar al lado de Él y caminar con Él. Por eso dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es perder la vida en este mundo y ser salvos? Obedecerle a Él. Si obedecemos lo que Yahshua nos marcó, seremos dignos de Él y agradaremos el corazón del Padre. Y podemos ver un claro ejemplo en la historia de los dos discípulos, los dos talmidim de Yahshua, camino de Emaús. Dice que ellos caminaban con Él y no se daban cuenta quién era Él. ¿Saben cuántas personas caminan con Yahshua y no saben quién es Yahshua realmente? ¿No saben realmente quién es Él? Y se dieron cuenta cuando agarró el pan, dio gracias al Padre, lo partió y dice que desapareció. Y ellos dicen, ¿no estaban los ojos velados? ¿Cómo puede ser que no nos damos cuenta? Y el mismo Yahshua dijo, tardos para creer. No se dieron cuenta que yo estaba al lado de ustedes. No se dieron cuenta que yo les estaba hablando la verdad de mi Padre. Dice ahí la escritura que Yahshua tomó pan, lo partió y lo bendijo. Entonces les fueron abiertos los ojos espirituales y le reconocieron. Y dice que desapareció delante de ellos. Y ellos se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? ¿De qué manera podemos darnos cuenta si somos dignos de ser discípulos de Yahshua? Si nuestro corazón está ardiendo por medio del Espíritu. Si somos obedientes a Él, obedientes a la palabra de su Padre, obedientes a los mandamientos. Muchos caminan con Yahshua y no lo reconocen y no saben que está al lado porque están velados, están bajo religiosidad, tienen vendas y no se dan cuenta. Por eso dice Juan 14:15, dijo Yahshua, si me aman, serán dignos de mí. Y si son dignos de mí, si me aman, guardarán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre para que envíe su Espíritu, el Espíritu de verdad, que el mundo no lo ve ni le conoce. ¿Cómo podemos ser dignos de ser llamados discípulos del Mesías si tenemos al Espíritu de Yahweh? Él nos enseñará a ser dignos de Él, a ser aprobados, a ser aptos para Él. Porque el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Yahweh está llamando a todos sus hijos a que sean discípulos de su Hijo, Yahshua. Que podamos aprender a ser dignos de Él. Como dijo Pablo, 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy de Yahshua. Ahora, ¿cualquiera puede decir eso? ¿Yo lo puedo decir? ¿Cualquier pastor? ¿Cualquier predicador?
no cualquiera. Pablo sí lo podía decir, porque Pablo ya había alcanzado un nivel tan alto que lo podía decir porque tenía autoridad. Pero él dijo, sean imitadores de mí, porque yo estoy siguiendo las pisadas del Mesías. Estoy siendo obediente, estoy siendo discípulo, y por gracia soy digno de él. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que él me manda. No soy digno por mi fuerza, por mis talentos, por mis habilidades, sino porque cada día muero para que él crezca en mí, dice Pablo. Y luego dice, fuimos llamados para estar con nuestro amado Mesías. ¿Para qué? Para que podamos seguir sus pisadas. Y Yahshua termina diciendo ahí en Juan 15:4, si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. Pero si no están conmigo, todo lo que junten, todo lo que quieran acumular, se echará a perder. Pero el que camina conmigo, el que se pone el yugo al lado mío, el que aprende de mí, el que es obediente a mí, el que hace lo que yo dejé enseñado, por lo que el Padre me enseñó, el que realmente me ama y guarda los mandamientos míos, que son los mandamientos de mi Padre, ese es digno. Esa es digna de ser llamada, de ser llamado discípulo mío. Y termina diciendo Yahshua, sin mí nada pueden hacer. Por eso Yahweh hoy, a través de este mensaje, nos habla por medio de su Hijo. Cuando Yahshua dijo, no es digno de mí el que muere a su vida y me sigue. Yahshua está buscando verdaderos discípulos, que seamos obedientes, que sigamos sus pisadas, que guardemos los mandamientos. Porque cuando Yahshua regrese en las nubes, vendrá a buscar una novia santa y sin mancha. Vendrá a buscar verdaderos discípulos que le obedezcan, que lo amen y guarden mandamientos. Por eso él dijo claramente, el que está conmigo tendrá fruto, será bendecido. Pero el que no está conmigo, todo lo que tiene lo perderá. Que podamos aprender a ser discípulos de Yahshua y a ser dignos de Él. Y pedirle al Padre, por medio de su Espíritu, que podamos ser realmente discípulos aprobados, aptos delante de Yahshua. Para que una vez, en algún momento, cuando Yahweh lo ordene, podamos ver a nuestro amado Salvador venir en las nubes e irnos con Él, para estar siempre con Él y con el Padre. Damos gracias a Yahweh por este mensaje, bendecimos su nombre. Bendito Yahweh por su palabra, por su verdad, por su Hijo. Que Yahweh nos ayude a través de su Espíritu ser dignos de ser llamados talmidín, seguidores obedientes a nuestro amado Yahshua. Que tengan un buen reposo, espero que este mensaje pueda ser de bendición. Comparte este mensaje también para todo aquel que quiera escuchar una palabra de esperanza, de bendición. Damos gracias a Yahweh por todo lo que está haciendo el Padre. Estamos en México, cumpliendo el propósito de Yahweh. Seguimos adelante en la senda antigua. El Padre es bueno y no bajes los brazos. Yahweh te ama mucho. Él tiene propósito en tu vida. Sigue adelante, sigue buscándole. Aunque tinieblas cubran la tierra, su luz resplandecerá. Así que tengas un buen reposo y estaremos ya próxima semana con nuevos mensajes. Seguimos con las escuelas y siempre busca al Padre con todo tu corazón. No te fijes en el mundo, no te fijes en el hombre, no te fijes en lo que está pasando. Enfócate en el Padre, aprende de su Hijo y escucha la voz de su Espíritu. Yahweh te bendiga, nos vemos pronto. Bendiciones, shalom.